Y llegamos a la parte final de este tema tan interesante, la oración 24/7. Sí, claro, y recordemos que Efesios 6:18, que es donde hemos comenzado pues esta serie que ha sido de mucha edificación y mucha bendición para nuestra vida y sé que también para los que nos están escuchando. Dice entonces Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo a este versículo nosotros aquí en casa coloquialmente le hemos puesto los todos de Efesios 6:18 porque dice en todo tiempo, toda oración, toda perseverancia y todos los santos. Y es muy interesante esta última parte que es la que vamos a tratar hoy, donde dice de todos los santos, porque el texto finaliza llevándonos a hacer oración por otro, ¿no? Cuando dice por todos los santos. Exactamente, es muy importante que entendamos eso y que la oración, de hecho, la oración deberíamos de hacerla más por los demás que por nosotros mismos, ¿no? A eso es que el apóstol Pablo nos quiere llevar con esta enseñanza y de hecho es la intención también de nosotros, el motivar a cada uno de los que nos escuchan a orar por los demás, estemos orando uno por otros, es muy importante eso. Sí, hemos reflexionado mucho en todos estos videos sobre el modo, la frecuencia, la variedad, la manera, cómo oramos y creo que siempre como que llegamos a la conclusión que las oraciones que normalmente levantamos son por nosotros mismos, ¿no? Pedimos por nosotros mismos y aquí no estamos queriendo decir que no se haga, por supuesto hacemos confesiones, damos gracias, alabamos, adoramos, en fin, no estamos separando una cosa de la otra, queremos hacer una invitación a que se levanten oraciones por otros porque así termina el texto, ¿no? Entonces, además porque tenemos que pensar una cosa, cuando nosotros pensamos en otros, pues somos muy bendecidos nosotros también. Algunos pensarán que si me dedico a orar por otros, entonces tal vez Dios no va a tener en cuenta mis necesidades y creo que definitivamente no es así. Para nada, yo creo y estoy convencido de que cuando nosotros oramos por otras personas, Dios es al tanto también de lo que nosotros necesitemos. De hecho, mira que cuando se habla de orar por necesidades en Mateo capítulo 6, cuando Jesús hablaba acerca de la afán y la ansiedad, ¿recuerdas eso? Y le decía a la gente que no se afanara por la comida, la bebida, el vestido, ¿no? Que mirara las aves del cielo, que no sembraban ni recogían y Dios las alimentaba y las flores del campo también. Cuando Jesús está hablando ahí acerca de este tema de la ansiedad, dice algo que me gusta mucho y es que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas, pero mira que Jesús no nos manda a orar por esas cosas, sino que más bien nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura. A veces pedimos mucho por todas las necesidades materiales que tenemos, pero resulta de que la forma de hacerlas llegar más fácil no es orando, sino es buscando el reino de Dios y una manera de buscar el reino de Dios es orar para que muchas personas más conozcan el Evangelio, para que muchas personas más lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Eso es muy interesante. Eso es algo así como decir que yo me involucro con lo que a Dios le interesa y Dios se está ocupando también de las cosas mías, claro que sí. Entonces, cuando hablamos de orar unos por otros, nosotros tenemos que entender algo y es que sé que nosotros y los amigos que nos escuchan en los videos, cada uno se congrega en diferentes países, en diferentes lugares, diferentes congregaciones, pero todos los creyentes en cualquier lugar del planeta nosotros tenemos que definirnos como el cuerpo de Cristo y cuando estamos orando los unos por los otros y todos en unidad orando por todo aquello lo que Dios ama, le interesa y le preocupa, entonces podremos decir que eso nos ayuda a crecer en amor. Claro que sí, es muy cierto, nos ayuda a crecer en amor y también nos ayuda a matar de alguna manera en nosotros el egoísmo, el egocentrismo que a veces tenemos arraigado allí dentro de nosotros y el buscar primeramente pues nuestras necesidades y no buscar también o primero la necesidad de otras personas. Es muy importante eso. Recuérdanos allí, léenos un poquito lo que dice Santiago 5:16. Santiago 5:16, claro que sí, vamos a leer Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La bendición tan grande que es hacer oraciones unos por otros. Y sabes, cuando en 1 Samuel 12:23 el profeta decía, no vaya yo como a pecar delante de Dios dejando de orar por vosotros, yo veía a un Samuel que incluso consideraba un pecado no orar por otros delante de Dios. Y yo creo que pensando en qué hace que yo considere que peco delante de Dios y no oro por otros es el compromiso que tengo
con las cargas que Dios tiene, o sea, Claro que la sí. preocupación por el reino, querer hacer y unirme a Dios en lo que Dios quiere. Yo creo que eso incluso le llevaba al profeta a pensar que pecaba, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no solo el profeta Samuel, sino los profetas del Antiguo Testamento, nosotros los vemos continuamente intercediendo por el pueblo, intercediendo por lo que a Dios le importaba, por lo que Dios ama, por lo que a Dios le interesa, ¿no? Ellos, uno no encuentra, o por lo menos yo no la he visto aún, no sé, una oración donde alguien esté orando por sí mismo, algún profeta, ¿no? Sino siempre están intercediendo por otras personas, están parándose en la brecha, de hecho, por otras personas, y el Señor hace un llamado, ¿no? Hay un pasaje, no lo recuerdo ahora, pero donde el Señor dice, busqué entre todos a uno que hiciese vallado, ¿no? Que se pusiese en la brecha entre mí y el pueblo para no destruirlo, y no encontré, no lo hallé, dice el versículo. Y es el Señor continuamente buscando que nosotros estemos orando por otras personas. Ya hemos dicho en las enseñanzas pasadas que hay mucho por qué orar. Muchísimo. Hay muchas razones, muchos motivos ahorita mismo por los cuales pararnos a orar por la gente, por las situaciones del mundo, de nuestro país, bueno, hay una cantidad de oportunidades. Es una gran oportunidad y sabes que lo pensaba justo hoy en mi trabajo porque vienen pensamientos de cosas, situaciones, personas y creo que Dios poniéndolo y yo dije, justo es lo que estamos hablando, yo no voy a esperar a la noche llegar a la casa, este es el momento y empecé a orar por lo que Dios colocaba en mi corazón y es que a veces consideramos nuestras cargas y nuestras ansiedades tan grandes, pero cuando comenzamos a orar por cargas mayores, ansiedades mayores, las nuestras se vuelven pequeñas y creo que en ese mismo momento van siendo sanadas nuestras cargas y nuestras ansiedades. Yo creo que nos pudimos dar cuenta de ese tipo de cosas, por ejemplo, en la pandemia. Considerábamos nuestras situaciones muy graves hasta que empezamos a ver verdaderamente situaciones duras, ¿no? Sí, definitivamente. A veces nosotros andamos con estrés, andamos con ansiedad, con afán, con preocupación, con una cantidad de cosas en el corazón que a veces nos roban la tranquilidad y la paz. Pero cuando viene algo mayor, esas ansiedades y esas preocupaciones se disipan y ya se centran en una sola cosa, ¿no? O sea, cuando estuvimos en esa pandemia, o sea, se nos olvidó los problemas que teníamos. Yo creo que ya todo el mundo estaba pensando hay un virus, un pequeño virus que está matando a la gente en todo el mundo y la preocupación ahora es esa, que a mí no me vaya a venir a dar este virus. Entonces es interesante, pero siempre pasa así, ¿no? Claro que sí. Entonces, habíamos dicho o comenzamos el tema de hoy hablando de los todos de esta oración, ¿no? De todo lo que hemos visto de la oración de todas las maneras, en todas las formas, pero también estábamos hablando de que hay algo central, importante en este versículo, ¿no? Claro que sí. Yo diría que el corazón de este versículo de Efesios 6:18 es en el Espíritu. Orando En el Espíritu. Sí, porque dijimos orando en todo tiempo, en toda oración, en toda súplica, por todos los santos, pero digamos que lo que permea toda la oración viene siendo orando en el Espíritu. Y es interesante esa expresión. Muy interesante y vale la pena aclarar que aquí no está hablando de orar en algún tipo de lengua extraña o con alguna manifestación rara, como a veces uno suele ver. Y a veces yo no sé cómo hacen, pero hay predicadores que ven las lenguas aquí en este versículo. Yo no sé cómo hacen para verlas, porque aquí no está hablando para nada de las lenguas, ¿no? Orar en el Espíritu es algo muy diferente a eso. Y es que lo hemos dejado para lo último, esta parte, porque creo que es la más importante. Y es que es eso lo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Y sabes que es interesante que cuando yo le digo por las mañanas a veces que se despierta, pues uno ora todos los días, uno ora en la mañana, en la noche, uno ora en todo momento, pero hay momentos en los que uno se encajona dentro de la oración. Cuando yo quiero desencajonarme en la oración, siempre le pregunto al Espíritu Santo, ¿cuál es tu sentir hoy de oración? Y termino orando por cosas que ni me había imaginado que podía orar. Es muy importante que nosotros hagamos eso. Y pienso que eso es orar en el Espíritu de alguna manera, ¿no? Como alinearnos, como ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Sí, esa es precisamente como la pregunta que teníamos cuando leíamos esa parte del versículo, cuando dice
orando en el Espíritu, entonces como que surge la pregunta, bueno, ¿y qué es orar en el Espíritu? Y definitivamente no tiene nada que ver con las lenguas, porque no podemos meter las lenguas aquí, ni No las caben ahí. manifestaciones. Siempre creemos que si lloramos estamos orando en el Si nos Espíritu, que caemos. si temblamos, que si nos desmayamos y no sé qué. Yo tengo que reconocer y contarle a nuestros amigos que tuve la frustración mucho tiempo de las benditas lenguas, porque siempre escuchamos decir que a los que creen hablarán nuevas lenguas. Yo decía, entonces yo no creo, entonces si yo pertenezco al reino, ¿porque no tengo las lenguas? Pero cuando entendí bien lo que era orar en el Espíritu, todo aquello se me quitó, o sea, eso cambió. Mira, Judas 20 dice, orando en el Espíritu Santo. Hoy queremos hablar un poquito y vamos a finalizar hablando de lo que es orando en el Espíritu, porque no se refiere a ninguna manifestación. Hoy vamos a hablar de que orando en el Espíritu es orar en el nombre de Cristo, es orar en coherencia con quien Él es y con su voluntad. Podemos decir que orar en el Espíritu es orar en armonía, es cuando yo me pongo de acuerdo, cuando estoy de acuerdo en unidad con el Espíritu Santo, porque Él es el que vive para interceder perpetuamente por nosotros, ¿no? De hecho, Romanos 8:26 dice que Él gime Claro que sí. con gemidos indecibles, ¿no? Él nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? Para pedir como conviene. Entonces, nosotros podríamos decir que orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que el Espíritu sabe que es la voluntad de Dios, ¿sí? O sea, nosotros a veces podemos ignorar claramente la voluntad de Dios, pero en Primera de Corintios, ¿no? 2:10 dice que el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios. Él sabe lo que Dios quiere, Él conoce las intenciones del corazón de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. No necesariamente es todo este tipo de cosas que a veces uno escucha, que enseñan en muchos lugares y que es, bueno, ya lo hemos dicho, lenguas extrañas y todo esto, no, para nada, sino que más bien es estar de acuerdo con el Espíritu Santo para orar conforme a la voluntad de Dios. Me parece tan lindo pensar eso cuando el texto en 1 Corintios 2:10 dice que Él es el que escudriña y conoce lo profundo. Entonces, lo profundo de Dios. Mira, y es que hay un texto que que lo traía a memoria, está en 1 Juan 5, del 14 al 15, porque él, aquí parafraseándolo, dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si nos oye, hecho es. Yo creo que no hay nada que nos dé más satisfacción y más alegría que una oración contestada. ¿Queremos oraciones contestadas? Tenemos que hacer oraciones en el Espíritu. ¿Qué es una oración en el Espíritu? Una oración en armonía, buscando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que me escuche y entonces yo tenga una respuesta. Exactamente. La oración en el Espíritu, quiero leerles lo que yo hemos escrito, dice, es alinear nuestra oración de manera coherente con la mente y la voluntad del Espíritu. ¿Qué significa hacer oraciones coherentes con la mente y la voluntad del Espíritu? Es andar en el Espíritu, tener yo la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Es obedecer, es amar la palabra, es amar al Señor, es hacer morir también en mí cada día la carnalidad para que el Espíritu Santo pueda gobierne mi vida. Claro, y esa palabra que dices es muy interesante, o sea, para que Él gobierne mis pensamientos de tal manera que Él pueda poner su voluntad en mí y yo pueda hacer oraciones exacto, y nos guíe entonces en la oración, y eso sería orar en el Espíritu. Si nosotros queremos un ejemplo de orar en el Espíritu, pues estamos hablando de Efesios, es una carta del apóstol Pablo, y tenemos un ejemplo extraordinario aquí en el capítulo 3, desde el versículo 14, él está orando. Yo diría que esta es una oración en el Espíritu, porque él no está orando por él, está orando por otros, ¿sí? Y veamos qué es lo que ora, qué es lo que el apóstol pide, ¿no? ¿A qué lo guía el Espíritu Santo a orar por la gente a la que él le está escribiendo? Entonces dice, por esta causa, verso 14, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y para qué dobla las rodillas el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que quiere pedirle al Padre? Mira, no está pidiendo por ninguna cosa material por estas personas, sino tampoco está pidiendo por él. Pero mira lo que dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Está orando por todas estas personas para que sean fortalecidas en su hombre interior. Si hay algo que nosotros necesitamos que oren por nosotros,
que es por el hombre interior, por nuestro hombre interior. ¿Por qué necesitamos que oren por nuestro hombre interior? Porque es que nosotros tenemos batalla, tenemos una batalla diaria, nosotros batallamos interiormente contra nuestra carne, tenemos muchos enemigos contra los cuales tenemos que enfrentarnos, hay un mundo caído, pecaminoso alrededor, en el cual nos estamos moviendo continuamente, tenemos un enemigo que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, y esta carne también que nos ala y nos empuja a pecar. Entonces, si algo necesita las personas, y si es el deber de un pastor, de un líder, orar por su gente, es orar para que sean fortalecidas en el hombre interior, porque en últimas somos el hombre interior, no somos lo que nosotros mostramos en el exterior. Podemos mostrar muchas cosas en el exterior, ¿no? Y es una apariencia, nosotros nos mostramos de una manera, pero realmente quien somos está en el interior. Entonces es interesante esto, y míralo después lo que dice, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahora, lo segundo que pide es que Cristo habite allí. Nosotros somos la casa de Dios. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Que el Señor habite en nosotros, y no solamente que habite en nosotros, sino que se sienta bien dentro de nosotros, ¿no? Que seamos una casa, una habitación agradable para el Señor Jesucristo. Eso es supremamente importante. Y lo último, para terminar, dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quisiera decir muchas cosas más acerca de esto, pero no, lo voy a dejar para un próximo video porque aquí hay mucho que hablar, pero esto es una oración en el Espíritu. No quería dejarlo pasar. No, pero yo en la última parte me conectaba con lo que comenzábamos diciendo cuando hablábamos del cuerpo de Cristo, dice, para que estén como unidos con todos los santos y puedan comprender lo que es el amor de Dios. Cuando nos unimos en oración con otros santos, por otros santos, como lo dice la palabra, crecemos en amor, y a eso somos llamados. Yo creo que este tema nos ha dejado muchas enseñanzas, hemos aprendido muchísimo, desglosado, increíble todo lo que había que decir de un solo versículo. Así que les damos muchas gracias por acompañarnos, por los mensajes, por el cariño. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos. Un abrazo fuerte para todos. Amor por la palabra, me gusta. Nos gusta.